¿Sabías que en otros países hay caminos construidos justo debajo del mar? Sí, escuchaste bien. Y esto se hizo por muchísimas razones, y una de ellas es conectar países y continentes, también para que los pasajeros puedan llegar más rápido del punto A al punto B. Estos proyectos no solo son viajes, también muestran la inteligencia y valentía de los ingenieros para hacerlos realidad. La gran pregunta es dónde están y qué tan impresionantes son. Eso lo descubriremos. Antes de empezar, dale like y suscríbete a nuestro canal, nos ayuda mucho como creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 20. El túnel Marmaray que conecta Europa y Asia. Cuando pasas por aquí y estás en Europa, en solo 4 minutos ya estás en Asia. No necesitas pasaporte y no es un avión, sino solo un tren directo. Así de impresionante es el túnel Marmaray que pasa por debajo del estrecho del Bósforo en Estambul. Tiene una longitud de casi 8 millas y media y hay una parte que se sumerge a más de 180 pies bajo el mar, más profundo que la altura de la Estatua de la Libertad. Su construcción es como armar un enorme rompecabezas bajo el agua. Cada segmento del túnel se construyó en un dique seco, se flotó y se unió en el fondo del océano. El Marmaray no es solo un atajo. Por eso pasan por aquí hasta 150 millones de pasajeros cada día. Incluso resiste un terremoto de magnitud 9. Incluso se inauguró junto con el 90º aniversario de la República de Turquía. Así que se puede decir que es el primer túnel en el mundo que literalmente conecta dos continentes. Número 19. El túnel del Támesis, el secreto bajo el río. Volvamos a Londres de 1843. ¿Quién tuvo el valor de construir el primer túnel submarino del mundo? Ninguno otro que el túnel del Támesis. Marc Isambard Brunel, genio de la ingeniería, diseñó un escudo especial para excavar túneles. Con su ayuda pudieron excavar bajo el suelo blando del río Támesis sin inundar todo el sitio. Con una longitud de aproximadamente 1200 pies, este proyecto era sumamente novedoso y radical en esa época. Al principio, la gente solo caminaba y solo costaba 1 centavo cruzar por debajo del río. En la década de 1860 se convirtió en un túnel ferroviario y parte clave del transporte en Londres. Con el tiempo fue cerrado y reparado varias veces hasta reabrir en 2010 como parte del London Overground. Ya no solo como paso del Thames Tunnel, aquí también se realizó el primer salón de banquetes bajo el agua, una galería comercial y una feria. De hecho, si no fuera por este túnel, tal vez hasta ahora la gente seguiría dependiendo del ferry para cruzar el río. Número 18. Transbay Tube, el paso oculto bajo San Francisco. Crees que es un viaje normal en el metro, pero el Transbay Tube de San Francisco es de otro nivel. Aquí, literalmente pasas por debajo del mar mientras estás en el tren. Esto se hizo para el Bay Area Rapid Transit, BART, y abrió en 1974. Tiene una longitud de 3 millas y media y está a casi 135 pies de profundidad bajo la bahía de San Francisco. Millones de personas cruzan aquí a diario. Es uno de los túneles submarinos más transitados e importantes de Estados Unidos. ¿Cómo se construyó? Es como armar un Lego gigante con 57 segmentos de tubo y cada uno del tamaño de un campo de fútbol. Primero se construyeron en tierra, luego los hicieron flotar y bajaron al fondo del mar, como uniendo piezas de rompecabezas. Y como el lugar está en una zona sísmica, recientemente actualizaron todo el túnel para que pueda resistir o soportar terremotos fuertes. Afuera, el Bay Bridge parece de postal, pero el cruce más impresionante es el Transbay Tube bajo el mar. Número 17. Túnel Muskew, la base militar secreta bajo el mar. Parece una escena de una película de espías. Una base naval oculta en una montaña, conectada al continente por un túnel bajo el mar. No es ficción. Suecia la construyó realmente. Está al sur de Estocolmo. La base naval de Muskew se conecta al continente por casi 2 millas de túneles submarinos terminados en 1969 y está sumergida a 230 pies bajo el mar Báltico. Va directamente hacia el interior de la montaña, donde se encuentra toda una fortaleza. Dentro, las instalaciones están completas. Hay muelles para barcos, instalaciones de reparación e incluso salas de hospital.
Todo está oculto bajo roca sólida. En ese tiempo era una de las mayores bases militares subterráneas de Europa. Lo más impresionante es que los barcos entran a la montaña por enormes puertas a prueba de explosiones. La base sigue activa hasta hoy. Está cobrando relevancia por los cambios geopolíticos. Si hubiera una cueva de murciélagos para barcos de guerra, este sería el ejemplo más cercano. Número 16. El túnel Fehmarnbelt, el gran atajo de Europa. Imagina viajar de Dinamarca a Alemania sin tomar un ferry ni un avión, directo por debajo del mar. Ese es el objetivo del túnel Fehmarnbelt, un gran proyecto en construcción que terminará en 2029. Tiene una longitud de 11 millas y será el túnel sumergido combinado de carretera y ferrocarril más largo del mundo. No es una excavación común. Usan enormes segmentos de concreto como cajas gigantes. Cada segmento mide 700 pies de largo y 138 pies de ancho y pesa lo equivalente a 10 torres Eiffel. Cada pieza se fabrica en la fábrica de túneles más grande del mundo. Después se hace flotar como un barco y luego se baja al fondo del mar, donde se conecta para formar el puente del futuro. Cuando esté terminado, servirá como vía para viajes más rápidos y una conexión más fuerte en toda Europa. El Gran Cinturón Enlace Fijo combina puente y túnel. Si ya cruzaste el Gran Cinturón en Dinamarca, quizá no sepas que también pasaste por debajo del mar. Sí, porque el Gran Cinturón Enlace Fijo combina puente y túnel, ambos impresionantes. Inaugurado en 1998, conecta Zelandia y Fionia. La parte más impresionante, el túnel este se extiende 5 millas bajo el mar y en su punto más profundo tiene casi 250 pies de profundidad. Antes de que se construyera, la gente tenía que tomar un ferry para cruzar. Ahora, el viaje largo toma solo 10 minutos. La construcción fue como un enorme rompecabezas. Usaron máquinas tuneladoras y enormes segmentos de concreto para construir el camino. Ahora, millones de personas pueden cruzar más rápido cada año. Aunque haya tormentas u olas grandes, este túnel es seguro y resistente, demostrando que el mar no impide conectar a las personas. Número 14. Túnel Valfjordur. Imagínate que antes, si querías cruzar un fiordo en Islandia, tenías que pasar casi una hora en un camino lleno de curvas. Pero ahora, con la ayuda del túnel Valfjordur, los islandeses lograron reducir ese tiempo a menos de 10 minutos. Parece un atajo bajo el mar. Se inauguró en 1998. El túnel Valfjordur es uno de los más importantes y valientes proyectos del país. Cruza por debajo de un extenso fiordo y tiene una longitud de casi 3 millas y media. En su parte más profunda, alcanza más de 500 pies de profundidad. Es incluso más profundo que la mayoría de los rascacielos que vemos en las ciudades. No fue fácil construirlo. Los ingenieros realizaron explosiones y perforaron rocas duras en el fondo del fiordo, enfrentando el clima frío de Islandia. Cada metro era un reto, ya que un pequeño error podía provocar inundaciones o derrumbes. A pesar de los peligros, lograron terminar el proyecto y hacerlo uno de los túneles submarinos de carretera más profundos del mundo. El impacto de esto en los automovilistas fue enorme. El viaje que antes era cansado, ahora se convirtió en una ruta rápida y directa. También se facilitó la conexión desde Reykjavik hacia la parte occidental de Islandia, así que no es solo una carretera común. Representa el valor e inteligencia de un país, aunque su población sea pequeña. La ambición es grande y para los turistas cruzar el túnel de Valfjordur es parte de la aventura. Estás debajo de un fiordo rodeado de muchísimas toneladas de agua y roca. Estás tranquilo porque sabes que su diseño resiste cualquier desafío natural. El túnel de carretera más profundo del mundo. Noruega destaca en construir caminos bajo el mar. Y una de sus obras más impresionantes es el túnel Rifas. Imagínate esto. Mide casi 9 millas de largo y supera los 900 pies de profundidad. Es más profundo que 2 estatuas de la libertad, una sobre otra. Inaugurado en 2019, es reconocido como el túnel de carretera submarino más largo del mundo. Antes, el viaje desde la ciudad de Stavanger hasta Strand tomaba mucho tiempo debido a los transbordadores. Cuando inauguraron el Rifas, hubo una ruta directa y rápida. Ahora puedes cruzar el fiordo al instante,
sin esperar horas en el puerto. Para construirlo fueron casi 6 años de perforación ininterrumpida, explosiones en rocas duras y lucha contra la intensa presión del agua. El gobierno gastó más de $1,000 millones, pero valió la pena porque miles de automovilistas se benefician diario. Es como conducir por una autopista futurista bajo el océano, muy segura y moderna. Número 12. El túnel del puerto de Sídney es la solución al tráfico de Australia. Noruega es famosa por su profundidad, pero Sídney tiene el atajo submarino más conocido. El túnel del puerto, inaugurado en 1992. Fue construido para disminuir el tráfico en el puente del puerto de Sídney. Debido al alto flujo de vehículos en la ciudad, el puente resultó insuficiente y se excavó una nueva ruta bajo el puerto. Este túnel tiene más de 1,5 millas de largo y está sumergido a casi 82 pies bajo el mar. Su diseño es de doble tubo, lo que significa que los carriles hacia el norte y hacia el sur están separados para que el flujo del tráfico sea más ordenado. La construcción tomó más de 4 años y costó casi $500 millones. Es una inversión enorme para el futuro de la ciudad. Miles de automovilistas pasan por aquí diario. Ahora pueden cruzar rápido y directo por debajo del puerto sin quedar atrapados en el tráfico del puente. Aunque estés bajo el agua, no sientes nervios porque el túnel es resistente, seguro y soporta las tormentas más fuertes. Número 11. Túnel Karnavuli. El primer túnel vial submarino de Bangladesh. Para los habitantes de Bangladesh, el túnel Karnavuli no es solo un atajo, sino un símbolo de una nueva etapa para su país. Este es el primer túnel vial submarino en toda Asia del Sur y ha traído una nueva esperanza para el rápido desarrollo de la región. Este túnel cruza bajo el río Karnavuli, cerca de la bulliciosa ciudad de Chattogram. Tiene una longitud total de 6 millas y casi 2 millas de ellas están bajo el río. En su apertura, casi 2,000 vehículos pasaron en las primeras 12 horas, lo que demuestra la importancia de este proyecto. No es solo infraestructura, es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China para fortalecer la conexión y el comercio en Asia. Los ingenieros utilizaron tecnología avanzada para la construcción. Se sumergieron y unieron grandes segmentos de concreto prefabricado bajo el río, quedando a más de 100 pies por debajo del lecho del río. El viaje de Chattogram a Cox's Bazar, famoso destino de playa, ahora es más rápido. Además, ha acelerado el comercio, lo que beneficia mucho a la economía del país. Número 10. El puente túnel Zhuhai-Macao-Hong Kong. El sistema de cruce marítimo más largo del mundo. El mayor proyecto de ingeniería marítima de China es el sistema de puente túnel Hong Kong-Zhuhai-Macao. Inaugurado en 2018, es el cruce marítimo más largo del mundo, con 34 millas de longitud. Parte de este enorme proyecto es un túnel submarino de más de 4 millas de largo que pasa por debajo del mar y se hunde a más de 150 pies de profundidad. Para lograr esto, construyeron 2 islas artificiales que sirven como puntos de entrada y salida para el túnel. Ahí es donde se conecta el puente en la superficie y el túnel debajo. Hacer esto es como jugar con un enorme Lego bajo el mar. Se construyeron segmentos de túnel en tierra. Luego se flotaron y sumergieron en el lecho marino para conectarlos. El resultado es un sistema de puente y túnel que redujo el viaje de Hong Kong a Macao de varias horas a solo 30 minutos. No solo es la velocidad del viaje, también simboliza la ambición de China de liderar en ingeniería y conectividad mundial. Número 9. Túnel Cross Harbour. El primer túnel submarino de Hong Kong. En 1972 se inauguró el túnel Cross Harbour, el primer túnel submarino entre Hong Kong y Kowloon. Para los residentes, esto cambió la forma en que viajaban diariamente. Antes de su construcción, solo se usaban ferries para cruzar el puerto Victoria. Antes era lento y abarrotado, pero tras la apertura del túnel de 2 carriles y 1.2 millas, todo mejoró de inmediato. Más de 100,000 vehículos cruzan aquí diario, haciendo de este uno de los túneles más transitados e importantes del mundo. La construcción no fue fácil. Segmentos de concreto prefabricados se sumergieron y unieron bajo el mar para crear un camino resistente bajo una de las rutas marítimas más transitadas. Hasta ahora, si manejas por aquí,
todavía puedes sentir la emoción de pasar por debajo de los ferries y de los grandes barcos que flotan sobre ti. Número 8. Túnel Detroit-Windsor, el atajo internacional bajo el río. Si quieres cruzar de Estados Unidos a Canadá en minutos, nada es tan icónico como el túnel Detroit-Windsor. Inaugurado en 1930, es el primer túnel vehicular submarino internacional y mide casi 1 milla. Está a 75 pies de profundidad. En este innovador proyecto se usaron tubos de acero construidos en la superficie, flotados y luego enterrados bajo el río. Hasta ahora sigue siendo fuerte y seguro, aunque ya ha pasado casi un siglo. Todos los días más de 12,000 vehículos pasan por aquí. Por eso este cruce fronterizo es de los más ocupados de Norteamérica. Imagínate, desde Detroit, Michigan, en minutos llegas a Windsor, Ontario. Es como viajar a la ciudad vecina, pero ya es otro país. Ahora, además de ser funcional, también es un símbolo de amistad y conexión entre Estados Unidos y Canadá. El número 7 es el túnel Sturoy, la rotonda submarina. Si hubiera un premio para el túnel submarino más raro pero épico, el túnel A-Story de las Islas Feroe ganaría de inmediato. Inaugurada en 2020, causó sensación por sus peculiares comentarios. Es una gran rotonda submarina con una escultura luminosa de Medusa al centro. Este túnel tiene una longitud de 7 millas y desciende más de 600 pies bajo el océano Atlántico. Aquí se conectan las islas de Stramoy y A-Story, y el viaje que antes tomaba más de 1 hora ahora solo dura 15 minutos. Es como manejar a otro mundo. Imagina estar bajo el mar con ballenas pasando sobre ti. De repente llegas a una intersección futurista y circular que brilla. No solo es un atajo, también es una atracción turística. Las Islas Feroe mostraron que pueden unir ingeniería práctica y arte en un solo proyecto. Número 6. El túnel Brooklyn Battery es una autopista secreta bajo el East River, en medio del ajetreo de Nueva York. También conocido como Whale Carrier, se inauguró en 1950 y hasta hoy sigue siendo uno de los túneles vehiculares submarinos continuos más largos de Norteamérica. Tiene casi 2 millas de largo y desciende a 100 pies bajo el río. Diariamente más de 50,000 vehículos cruzan aquí para evitar el tráfico en la superficie. No solo es un atajo conveniente, también es parte de la historia de la ciudad. En 2012, cuando llegó el huracán Sandy, casi 96 millones de galones de agua entraron y llenaron todo el túnel. Tras una gran limpieza y reparaciones, reabrió y continuó como línea vital para la ciudad. La sensación de manejar aquí es como estar en una autopista oculta de Nueva York, un camino que literalmente está debajo de una de las ciudades más famosas del mundo. Este es el túnel del río Yangtze. 5. Este es el túnel bajo el río. Si piensas que es imposible construir una carretera de millas bajo un gran río, es diferente cuando la construye China. Debajo del río Yangtze se construyó el túnel Huitong-Yangtze, ahora el túnel submarino más largo del país. Este túnel tiene más de 24 millas de largo y pasa entre las ciudades de Taikang y Xiamen. El viaje que antes duraba varias horas ahora toma casi 2 menos gracias a los trenes de alta velocidad que pasan aquí. Los trenes alcanzan más de 218 millas por hora, así que los pasajeros literalmente sienten que están volando bajo tierra. Pero construir no fue fácil. Miles de trabajadores operaron enormes tuneladoras del tamaño de edificios para atravesar rocas y grandes obstáculos y lodo bajo el río a 200 pies de profundidad. Para asegurarse también de no dañar el medio ambiente, usaron tecnología especial ecológica para no afectar el propio río ni la vida marina en la superficie. Actualmente, esto enorgullece a China como maravilla de la ingeniería. También es símbolo del avance en transporte, conectando grandes ciudades más rápido y seguro. Número 4. Túnel Saikan. El túnel submarino más profundo del mundo. Si el Huitong es el más largo bajo el río, el túnel Saikan de Japón es el rey cuando se trata de profundidad. Y no es cualquier cosa. Este es el túnel submarino más profundo y uno de los más largos del mundo. Tiene más de 33 millas de largo y conecta las dos islas principales de Japón
Honshu y Hokkaido. La parte más profunda alcanza los 788 pies bajo el mar. Es incluso más alto que el monumento a Washington si se colocara sobre el agua. Tampoco fue fácil la construcción. Tomó 17 años y costó $7,000 millones, incluyendo el sacrificio de miles de trabajadores que enfrentaron inundaciones, derrumbes y terremotos al perforar la roca volcánica bajo el lecho marino. Ahora, trenes bala de alta velocidad pasan por aquí. Alcanzan hasta 85 millas por hora. Antes era necesario tomar un ferry largo para cruzar de Honshu a Hokkaido, pero ahora solo se necesita un viaje rápido y cómodo. El segundo túnel no solo es un atajo, también simboliza la dedicación de Japón a la ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Es una prueba de que sin importar lo profundo que sea el mar o lo difícil que sea la roca, el ser humano puede abrir camino bajo lo imposible. Número 3. El túnel del canal es el puente submarino que conecta Inglaterra con Francia. Imagínate que vas en un tren y en solo 35 minutos puedes cruzar de Inglaterra a Francia sin siquiera ver la superficie del mar. Este es el milagro del Eurotúnel, también llamado Túnel del Canal. Este túnel tiene más de 31 millas de largo bajo el Canal de la Mancha y conecta Folkestone, Inglaterra, con Calais, Francia. Es una de las 7 maravillas modernas por la magnitud y dificultad de su construcción. Más de 6 años y 13,000 trabajadores sacrificaron sudor y hasta sus vidas. Para terminarlo, el costo llegó a $21,000 millones. Se usaron gigantescas máquinas tuneladoras del tamaño de una casa para excavar en el Chokrak, más de 130 pies debajo del lecho marino. Ahora, ya no solo pasan pasajeros por aquí. Existen trenes lanzadera especiales para autos y camiones grandes que cruzan de Gran Bretaña a Europa continental. Con la velocidad del viaje alcanza hasta 100 millas por hora. Se ha convertido en una línea vital muy importante para el comercio y el turismo. El viaje en ferry que antes tomaba varias horas, ahora es como un tren rápido que viaja bajo el agua. Es una hazaña de ingeniería que cambió la conexión entre los dos países. Número 2. El túnel subacuático Taihu, la autopista bajo el gigantesco lago de China. Si el Eurotúnel está bajo el mar, el túnel subacuático Taihu de China pasa por debajo de uno de los lagos de agua dulce más grandes del país, el lago Taihu. Inaugurado en 2021, es el túnel de autopista subacuático más largo de China, con 6,5 millas de longitud. La parte más profunda está a 65 pies bajo el agua. Literalmente está sumergido bajo millones de galones de agua del lago. Aquí se gastaron casi $1,000,500 millones. Los ingenieros también usaron tecnología moderna para unir los enormes segmentos de concreto bajo el lago. Cada uno es como una pieza de Lego que forma el camino. Ahora, Shanghái y Nankín están conectadas rápidamente. El viaje antes largo, ahora es más rápido. Para los conductores no solo es un atajo, sino que parece un camino futurista. El sistema de iluminación LED interior brinda color y seguridad al pasar bajo el lago. Viajar por aquí es como entrar a otro mundo, una autopista moderna oculta bajo el agua. Número 1. El túnel del Ardal, el túnel de carretera más largo del mundo. Si hubiera un título para la máxima aventura subterránea, nada le gana al túnel del Ardal en Noruega. Inaugurado en 2000, sigue siendo el túnel de carretera más largo del mundo. Son más de 15 millas de roca excavada para hacer un paso. Imagínate conducir 20 minutos sin ver cielo ni tierra, solo rodeado de roca. Para evitar que los conductores se aburran o tengan visión de túnel, los ingenieros crearon 3 áreas de descanso. Son luminosas y con luces futuristas, como estar en una película de ciencia ficción al viajar. Se necesitaron 5 años de intensas explosiones y excavaciones en roca de granito antes de que se terminara. La parte más profunda del túnel está a más de 4,500 pies debajo de la cima de la montaña que atraviesa. Pero no hay que preocuparse, está equipado con un sistema de ventilación que lleva aire fresco. Así que el viaje es seguro y cómodo. El túnel de Lærdal conecta los pueblos de Lærdal y Orland y ha sido de gran ayuda para el transporte en Noruega. No es subacuático como otros en la lista, pero la sensación de viajar más de 15 millas bajo la montaña es como un viaje a otra dimensión. Aquí termina el conteo regresivo de los 20 túneles oceánicos y subterráneos más increíbles.
una prueba de hasta dónde puede llegar la imaginación humana y el poder de la ingeniería. Finiring.